Hay en este momento, ayer se inauguró una cumbre, la conferencia, la Cumbre Mundial de Mujeres Indígenas, que es la segunda emisión. Estaba programada para el año pasado, pero por la pandemia no se pudo llevar a cabo. Ahora se realiza de manera virtual. La sede central es Lima, Perú, desde donde se encuentra Tarsila, a quien le queremos agradecer que se encuentre en Momentum. Y le quiero hacer de una vez la primera pregunta. Si me lo permites, Alejandro, que nos cuente, Adelante. Tarsila, por favor, ¿de qué hablamos? Porque esta reunión mundial de mujeres indígenas ha pasado muy con perfil bajo, pero es importantísima. Importantísima porque es una de las reuniones que se acordaron hace 25 años, según entiendo, en la histórica, la mítica cumbre, reunión de Beijing, hace, como le digo, un cuarto de siglo. Y en este tiempo, la pregunta que yo tengo y que se me surge cada vez que vemos los niveles de violencia y de pobreza, marginación hacia mujeres, y especialmente mujeres indígenas, tengo la impresión que no ha habido muchos cambios. Pero mejor usted, Tarsila, bienvenida a Momentum. Cuéntenos, ¿de qué se trata este encuentro mundial de mujeres indígenas y por qué es importante que hablemos de ello? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que tenemos de dirigirnos a su público que les acompaña, y sobre todo en un contexto mexicano que para nosotras y nosotros como pueblos indígenas siempre es como el radar que vamos mirando qué avances positivos hay como para incidir frente a otros gobiernos en nuestra región, para copiar lo bueno, porque eso es lo que tratamos, ¿no? En realidad, las mujeres indígenas, ustedes saben que no hemos estado pasivas ni de espectadoras en los procesos de búsqueda por la liberación, por la justicia y por derechos. Entonces, sin embargo, habiendo participado en el movimiento de lucha de los pueblos indígenas, algunos liderazgos femeninos que ya fuimos confluyendo en los mismos espacios nacionales e internacionales, arribamos, por supuesto, progresivamente al escenario donde se trataban los temas de mujeres en general, como la conferencia que hubo en México sobre la mujer, promovido por las Naciones Unidas en 1975, me parece, ¿no? Donde la referencia es haber tenido solo una mujer indígena, pero sentando las bases de cuál era la diferencia entre ser indígena y no ser indígena cuando se habla de búsqueda de derechos. Del 75 para acá, podemos decir que ha significado mucho también ese proceso internacional a donde algunas hemos ido sumándonos, como Nairobi, el 85, 95, por supuesto, Beijing, donde llegamos 100 mujeres indígenas a Beijing, donde se trabajaba el plan de acción y la plataforma de acción para que los estados pudieran implementar políticas para mejorar las condiciones de las mujeres en general, y a donde las indígenas, de alguna manera, sobre todo de nuestra región, llegamos ya con propuestas trabajadas desde el 93. O sea, construimos un proceso de articularnos, pero también de reflexionar, analizando nuestros contextos, y llegamos a Beijing. En Beijing, de esta región, inspiramos la Declaración de Mujeres Indígenas, que es un documento sin precedentes, donde ya se recoge las preocupaciones de las mujeres indígenas desde los derechos colectivos por su pertenencia a pueblos y culturas específicas, y los derechos individuales como mujeres. Entonces, eso fue un gran aporte y es un hito en el proceso, digamos, global de participación de mujeres indígenas. Luego, para Beijing +5, fuimos también fortaleciendo procesos, siempre desde esta región, y se nos acercaba el nuevo milenio, y decíamos, ¿y qué va a pasar con los pueblos indígenas en el nuevo milenio? ¿Qué propuesta tenemos las mujeres indígenas frente al nuevo milenio? Cuando estamos escuchando mucho también los
los ODM, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y entonces las mujeres indígenas estamos viendo dónde estamos, cómo estamos y qué se está avanzando. Entonces el 2000 llegamos a Nueva York ya. Llegamos, después de una preparatoria en Lima, llegamos igual 100 mujeres indígenas a Nueva York por primera vez y fundamos lo que ahora es el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, concretando la necesidad de trabajar articuladamente para la incidencia en los escenarios internacionales, porque las políticas que se aprueban en los escenarios internacionales tienen una implicancia totalmente válida en los estados y también en lo local. Entonces, en ese marco institucionalizamos organizar conferencias globales, porque había necesidad de ir con agendas consensuadas y priorizadas globalmente en los escenarios internacionales donde también se participa como pueblos indígenas y donde las mujeres participamos y queríamos aportar para que también en nuestra lucha, en nuestro movimiento como pueblos, se pudiera hacer visible todo esto que ahora se habla como igualdad de género y participación en los espacios de decisión desde las mujeres indígenas. Entonces llegamos al 2013 con nuestra primera conferencia global. Estas conferencias globales son totalmente participativas porque estamos articuladas por regiones, por 7 regiones geoculturales del mundo. Entonces, cada región tiene también organizaciones de mujeres indígenas regionales, ¿no? Como Asia, África, el Pacífico, el Ártico, Europa. Y nos juntamos todas y tuvimos en Lima la primera conferencia global desde donde salió un documento maravilloso que se llama Posicionamiento Político y Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo, ¿no? Donde se recoge ya todo el proceso. Y luego, este documento fue a la conferencia sobre pueblos indígenas que se realizó el 2014 dentro de la Asamblea General en la ONU, que fue una conferencia de alto nivel, de donde salió un documento también global. Así que trabajamos articuladamente, consensuando, compartiendo, pero también para que lo que vayamos aportando vaya quedando para incidir frente a nuestros gobiernos y también que las nuevas generaciones se vayan apropiando de estos procesos, ¿no? Tarsila, lo que nos describe ha sido un proceso bastante largo, de pues, más de un cuarto de siglo realmente, porque los trabajos empezaron antes de la cumbre de Beijing, y bueno, es un recorrido bastante complejo. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su pues, participación activa en este proceso de más de un cuarto de siglo, los logros más significativos que ha tenido tanto este Foro Internacional de Mujeres como las cumbres que regularmente han estado organizando? Digamos, habría una parte que tiene que ver con posicionar temas en las agendas nacionales, ¿no? Eso me parece que ahí está claro, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los principales logros que se han obtenido en este arco de más de 25 o 30 años aproximadamente? Mire, un aspecto muy importante es que la suma de estos esfuerzos y procesos tiene que ver con la visibilización. O sea, hoy ya nadie puede dejar de lado a las mujeres indígenas. Y las mujeres indígenas de diferentes generaciones ya nos vamos apropiando de procesos de información y de mecanismos y nos preparamos para participar. Entonces, estamos más visibles, pero también aportando, porque en el plano internacional tenemos los mecanismos que ven las mujeres, ya hemos incidido, por ejemplo, que la CEPAL o las conferencias de las ministras de la mujer en la región nos tomen en cuenta y vamos preparadas para hacer aportes. Lo que está débil es bajar todos estos acuerdos
a nivel nacional, donde nos encontramos todavía con muchas barreras que tienen que ver principalmente con esta mentalidad totalmente colonial que se expresa en el racismo y las exclusiones. Hace falta todavía mucho trabajo al interior de nuestros países para que las reivindicaciones de las mujeres indígenas no sea solo de las mujeres indígenas, sino, por ejemplo, el tema prioritario, erradicar las violencias. Las mujeres indígenas definimos violencias con S, porque trasciende lo doméstico, trasciende las violencias, digamos que ahora vemos feminicidios, pero también tiene que ver con la persecución y asesinato de mujeres indígenas que defienden derechos colectivos, que defienden los recursos naturales, ¿no? que pertenece a todos y es para todas y todos. Entonces, nos interesaría justamente tener ese escenario de decir, ninguna mujer indígena o no indígena debe ser objeto de violencia. Entonces, es un aspecto que nos une a todas, y en el plano global, por ejemplo, como mujeres indígenas, ese ha sido el principal aprendizaje. Fíjense que hasta antes del 92, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, bueno, estábamos en nuestra lucha interna, ¿no? Entre adentro, pero también frente al Estado. Pero luego se abre el escenario internacional y como mujeres indígenas nos articulamos, por ejemplo, con indígenas que son de países desarrollados, o sea, económicamente bien, como más cerquita Canadá y Estados Unidos. Pero cuando nos articulamos como activistas de derechos de mujeres indígenas y nos sentamos a hablar sobre problemas comunes, el tema de la violencia y la discriminación es igual en un país con dinero, con alto índice de desarrollo humano, que en uno de los nuestros. Entonces, fíjense ustedes cómo el tema de violencia se ha ido calando, ¿no? Cuando una mujer indígena de una parte de la Amazonía de Colombia nos dice, es violencia cuando alguien bota basura en mi chacra o vienen y me ponen unos elementos de basura que no se disuelve y luego yo no puedo sembrar, y entonces surgió la violencia ambiental, por ejemplo. Por eso es que le llamamos violencias con S y estamos tratando de colocarlo. El contexto mexicano para nosotros es un ejemplo excelente, hablando, por ejemplo, de que las mujeres indígenas no están solas, porque sí tengo que reconocer que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en México y las académicas han superado la barrera del prejuicio con las indígenas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, bueno. Hay muchos países en el que una indígena no se sienta jamás con una académica, ¿no? O una académica no nos invitaría a su mesa, a su debate. Sin embargo, México para nosotros es un ejemplo en ese aspecto, ¿no? Y por las revoluciones, por los cambios que hay, siempre pensando en que todavía hay mucho que hacer, por supuesto, pero los avances se deben reconocer. Y eso es lo que celebramos con nuestra segunda conferencia global, ¿no? Hasta dónde hemos avanzado y, por ejemplo, escuchar a mujeres indígenas de Noruega, que son las mujeres del pueblo Sami, hablar de racismo y de discriminación nos parecía inverosímil. ¿Por qué? Porque no se nos ocurre. Las mujeres del pueblo Sami son blancas, de ojos claros, son de países desarrollados y uno no cree que este tema también les afecta. Entonces, hay discusiones de este tipo para ir avanzando, ¿no? Para ir avanzando e ir contribuyendo también a que esta relación de lo local a lo global nos fortalezca y nos amplíe horizontes también para encontrar estrategias apropiadas para ir avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos.
Muy bien, Tarsila. Dos cuestiones. La primera es que creo que quienes más tenemos que aprender de esta discusión sobre la visibilización que usted menciona de las mujeres indígenas somos los hombres. Somos de los que más tenemos que aprender justamente, y este entrecruzamiento que hay de racismo y patriarcado, que no es nada sencillo de ir disolviendo, de ir trascendiendo, de ir superando, porque en primer lugar ni siquiera se le reconoce, ¿no? Ese era un comentario que yo le quería hacer. Y lo siguiente es esta cumbre mundial de mujeres indígenas. Cuando comienza, ¿cuántas personas están esperando que se reúnan? Un poco cuál es la agenda, cuáles los resultados esperados. Si es tan amable, Tarsila Rivera, por favor. Sí. Se inscribieron virtualmente 500. Muy bien. Estamos teniendo sesiones en la mañana para algunos países por el tema de la diferencia horaria y en la noche para otras regiones como el Asia y el Pacífico. Entonces, para no dejar de lado a las regiones que por diferencia de hora están de noche o están de día, ¿no? En la primera conferencia tuvimos una participación activa de 200 mujeres por cuotas, pero fue, ¿cómo se dice? De participación en presencia. Presencial, sí. Presencial, entonces era una connotación totalmente diferente. El tema afectivo, del abrazo, del saludo, de la ceremonia espiritual, las regiones encontrándose, los idiomas, el vestuario, la forma de actuar, todo fue una experiencia maravillosa. Estamos tratando de lograr lo mismo a través de la virtualidad y no es fácil, claro. No es fácil, pero ahí vamos. Ayer hemos empezado la primera, se van a dar los jueves, hasta el último va a ser el 2 de septiembre. Es una combinación de paneles de discusión temática, como por ejemplo la experiencia que mujeres indígenas tienen en el sistema en la gobernanza, en la participación política, ¿no? Es algo importante ahora para nosotras compartir los ejemplos que tenemos tanto de Canadá como de Estados Unidos con las mujeres indígenas que están en puestos de decisión en esos países, y de Chile, pues Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente. Entonces, ayer, por ejemplo, hemos tenido participación de la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, y también la ministra de Bolivia. Entonces, cómo países de un lado y de otro comparten preocupaciones comunes y cómo es que desde el rol que tienen van a contribuir, por ejemplo, al reconocimiento y al avance de derechos, no solo como mujeres, sino como pueblos indígenas. Y son temas todos sensibles. Ahora se hace necesaria la discusión, por ejemplo, del acceso a la tecnología de información, porque es una barrera muy grande. Hubiéramos querido que con esto se pudiera llegar no solo a las capitales, pero no en todos los países tenemos acceso a la tecnología de información. Y el otro asunto es que a veces están exponiendo muy bien y de repente se queda la pantalla congelada y no sabemos qué hacer. O sea, estamos en un proceso también de aprendizaje de todo esto, ¿no? Pero la reacción ha sido maravillosa, las personas que han participado bien. Hemos tenido anoche también la participación de la ex relatora de Derechos sobre Pueblos Indígenas, que es Vicky Tauli Corpus de Filipinas, sumando siempre. Entonces, los documentos que vayamos a trabajar, de todas maneras se convierten en un documento para la incidencia, un documento guía, tanto para lo nacional, lo regional y lo global. Entonces, pasa a ser importante justamente el análisis de lo avanzado hasta aquí y qué más, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos este escenario de la implementación de la Agenda 2030. Entonces, ¿en qué objetivos
estamos incluidas, cómo incidir y cómo ir vigilando su implementación y su cumplimiento. Estamos sí en la mayoría de programas de las agencias de las Naciones Unidas, pero seguimos en la necesidad de apropiarnos, de informarnos bien para seguir siendo vigilantes de que los compromisos se cumplan. En nuestra región, por supuesto, ONU Mujeres tiene un rol importante, el Fondo de Población, las dos agencias tienen casi diría yo una obligación bastante fuerte en relación a la erradicación del feminicidio y las violencias, tanto de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Hay esfuerzos, en esos esfuerzos estamos nosotras también sumándonos y siendo vigilantes para que se concrete. Por ejemplo, la desagregación de datos. ¿Cuántas de las mujeres que son objeto de feminicidio son indígenas? Faltan datos, no sabemos. ¿Cuántas de las mujeres que han fallecido por falta de atención oportuna y apropiada, que han muerto con el COVID, son indígenas? Nos faltan esos datos desagregados. Es uno de los aspectos en los que incidimos en la región y para el cual tanto el Fondo de Población como la CEPAL nos apoya abriendo espacios para donde nosotras podemos ir a hacer propuestas. Entonces, el documento que salga de esta reunión tendrá esa utilidad. Nos sirve como guía para los diferentes espacios donde debemos incidir desde la agenda común. Tarsila, me llama la atención lo que mencionaba hace unos minutos de que en este encuentro y en general las organizaciones de mujeres indígenas a lo largo del planeta ven a México como un ejemplo. En México, la certeza que hay en muchos aspectos entre periodistas, investigadores, organizaciones civiles, académicos, es que los esfuerzos que se han hecho no son suficientes. México es uno de los países más violentos para las mujeres. Se contabilizan 10, 11 feminicidios al día y son los que se saben porque hay una cifra negra importante por la propia estructura del sistema de procuración de justicia. Por eso me llama la atención que fuera de México se vea a nuestro país como un ejemplo. Entonces me lleva a preguntarle cuál es la situación entonces en otras regiones del mundo, pero especialmente en América Latina. Aquí lo vemos grave, pero si somos ejemplo, entonces ¿cómo estarán los demás? Es la pregunta que le quería hacer, Tarsila. Es que hay una excelente Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Eso no podemos negarlo. Entonces, bueno, en el escenario global, México está entre los países que tienen un poder político. Entonces, por ejemplo, para nosotros, México es un país aliado como pueblos indígenas porque es parte del grupo de amigos de pueblos indígenas para negociar con otros países. O sea, ese es un aspecto muy positivo y bueno, ¿no? Tocamos otras puertas también, pero nuestro problema está en el plano nacional, o sea, en el plano doméstico, ¿no? Y es ahí donde tenemos que construir alianzas para lograr que los partidos políticos que van a hacer gobierno o pasan a ser gobierno cuiden los avances y no retrocedan. A las mujeres indígenas de México y a nosotras, las del enlace continental, que estamos articuladas en las 3 Américas, nos duelen los retrocesos, nos duelen las frustraciones cuando empeñamos nuestra esperanza en los partidos políticos donde participan las mujeres súper claras, fuertes y con capacidades de ocupar espacios de poder. Entonces, la primera cosa que nos dolió, por ejemplo, es la disminución del presupuesto para las casas de la mujer en México. ¿Cómo no nos va a doler? Al contrario, si estamos siendo más cerca al poder con un partido de gobierno, lo justo es que crezca y no desaparezca ni disminuya. El otro aspecto que nosotros vemos desde México, por supuesto, el tema de las violencias. Cada día
mueren mujeres asesinadas de diferentes formas y no pasa de ser más que una noticia. Eso también duele. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de poder hay que tener para incidir frente a eso? O sea, el plano nacional es muy crítico en todos los países. En el caso de, por ejemplo, las consultas, la consulta previa, libre, informada, con respeto a la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, también es cuestionada, crítica en la mayoría de países. Pero, sin embargo, cuando discutimos, por ejemplo, de las migraciones, se habla de migración externa. ¿Y qué pasa con la migración interna? Entonces, ahí también vemos que es un problema, un aspecto crítico, la falta de inversión para el desarrollo de lo local a lo nacional, para que nuestra gente, hombres y mujeres, y la nueva generación también tenga oportunidades de crecimiento profesional y económico desde sus lugares, para no ser objeto de, qué sé yo, de estafas, de trata, de lo que fuere tan negativo que estamos en los indicadores por el problema de la pobreza en el campo o por expropiación de los recursos y de las tierras y territorios para que pervivan los pueblos en esos lugares. Hay una riqueza cultural, riqueza en conocimientos, riqueza en aportes, y eso debe servir para crecer desde nosotros mismos. Eso es lo que falta. Por eso creemos que el tema de la mentalidad colonial, colonizada, pero también muy racistamente, está haciendo que tengamos pendientes muy gruesos. Estamos todavía en la agenda pendiente. Creo que con el prestigio y los recursos que tiene México, mirando hacia adentro y tratando de responder a la realidad socioeconómica y cultural de los pueblos, el crecimiento debe ser sostenido. A veces nos miran como que no consumimos, no sirve invertir, al contrario. Nosotros también aportamos a los impuestos, compramos, usamos, pero necesitamos mejores políticas nacionales y locales con inversión de los recursos públicos, no solo las donaciones o todo lo que venimos consiguiendo desde afuera, porque ya nosotras somos unas perigüeñas en el internacional. Para hacer algo tenemos que buscar dinero fuera, cuando en realidad hay países que sí deberían considerar fondos para el crecimiento de sus propios sectores socioculturales. Y antes, pues, las mujeres indígenas en México podían aplicar con proyectos, con propuestas, y entonces ahora dicen ya no hay, pero ¿cómo? ¿No? Debería ser en mayor cantidad y mayor presupuesto para estar mejores, y porque cada vez más hay mujeres indígenas que tienen toda la capacidad de gestionar, ¿no? Eso es México. No todo es perfecto, pero tampoco es malo, y entonces hay que tomar lo bueno sin dejar de mirar lo pendiente y seguir incidiendo. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos, Tarsila, pues no me queda más que agradecer su presencia. Creo que la agenda que se han trazado tiene, pues es una, no puede ser de otra manera más que una agenda ambiciosa, no hay de otra. Son Así es. muchos, sí, pues es que como bien nos ha detallado, son muchos los temas, son muchas las circunstancias que atraviesan distintos niveles de la situación de la mujer indígena, tanto de orden colonial como de orden patriarcal, como de orden de la propia explotación, como de orden de la defensa de los territorios y las culturas. En fin, es una superposición de niveles bastante compleja que evidentemente hace pues, que la agenda para discutir estos temas sea respondiendo a todos estos desafíos, a todos estos retos. Pues no me queda más que desearles mucho éxito, que
pues sí, también hay que aprender de la virtualidad y pues ni modo, nos tenemos que ajustar a la pandemia y seguramente extrañarán mucho el contacto de los abrazos, de los aromas de las diferentes cocinas, de los colores de los diferentes vestuarios, cosa que por muchas ventajas que tiene la comunicación virtual, pues jamás va a ser igual. Te agradezco mucho, Alberto. Sí. Si tienes alguna otra pregunta, por favor. Pues nada más saber un poco ya de esta cumbre. Termina, entiendo que es todo este mes. Sí, son los jueves. Los jueves. Los jueves en 2 horarios. En la mañana, 8 de la mañana, y en la noche, a las 9 de la noche para las otras regiones del mundo. ¿Y cómo se pueden los distintos países, comunidades o cualquier persona Hay que acceder, verlo? ha habido un proceso de inscripción, pero también se está transmitiendo por el Face, por las redes sociales de FIMI. FIMI, entonces nadie se queda sin escuchar si es que tiene interés y sería interesante. El único problema que tenemos es que si se escucha en inglés, la lengua en la que habla, no tenemos cómo resolver todavía esta parte de que por las redes sociales se pueda escuchar también con la interpretación, que es algo que hay que aprender para el futuro. Pero lo que yo quería cerrar esta parte agradeciéndoles a ustedes y su tiempo, sí, es que llevamos en nuestras retinas y en nuestros abrazos el encuentro que tuvimos las mujeres indígenas en México exactamente antes de la pandemia. Las mujeres de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, que son ECMIA México, fueron las anfitrionas, y creo que éramos más de 300 mujeres discutiendo, hablando, proponiendo entre políticas, abogadas, activistas, mujeres educadoras. Ahí tuvimos a Elisa Loncón con el grupo de trabajo hablando sobre la valoración de las lenguas indígenas. Tuvimos a otras que vinieron del norte, porque éramos las 3 Américas. Entonces, cuando hablamos de reuniones, hoy estamos recordando la última que fue en México, y todas felices, y cantando, bailando, cerrando con alegría lo que habíamos parido en las discusiones de 3 días en México. Así que simplemente agradecer la oportunidad, y hay que mantenerse con mucha salud, mucha energía y mucha actitud positiva, porque somos culturas y pueblos de resistencia, así que hay que seguir adelante. Muchas gracias, don Alejandro. Nada que agradecer, muchas gracias, Tarsila. Alberto. Yo me despido diciéndole que ustedes, las mujeres indígenas, representan una posibilidad, representan una opción a futuro de esta humanidad tan golpeada y de este planeta Tierra también tan lastimado. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su brillantez, le agradezco mucho su estar aquí con nosotros, y mucho éxito en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, y todavía estamos con el duelo de haber perdido a Marta Sánchez Néstor, que pensábamos que le tocaba un lugar en el Parlamento, en las decisiones políticas de nuestro país. Así que un abrazo para todas, todos. Muchas gracias. Gracias a usted, Tarsila. Mucha suerte. Y Momentum es su casa, es el espacio cuando usted necesite en el fondo y dar a conocer lo que sea necesario, pues aquí tiene un espacio, siempre desde México. Y pues gracias, ahora sí que a la tecnología, pues las personas de cualquier parte del mundo los puede ver. Gracias, Tarsila. Gracias, Alberto. Gracias, don Alejandro. Los 2 nombres empiezan con A, disculpen si me confundo, pero felizmente se ve. Gracias. Hasta luego, buen día.